La semana pasada arrancamos con el estudio del Salmo 23, ¿verdad? Y queremos un poco continuar durante estas semanas en este salmo que es maravilloso. No olvidemos que este salmo muestra algo maravilloso en el corazón del Señor, y es por sobre todo la posición de Él en función de nuestra relación. Y la posición de Él, ¿verdad?, es que efectivamente Él ha tomado la responsabilidad. Él ha tomado la responsabilidad en este nuevo pacto. Aquí en el Salmo 23, de alguna manera, el Señor nos está mostrando cuál era el anhelo de su corazón para su pueblo, para sus hijos, para sus ovejas. Aquí habla de ovejas, ¿verdad? Más o menos nos está comparando con un rebaño. Pero en este Salmo 23 vamos a darnos cuenta que el proveedor de absolutamente todo para nuestra vida es Él. Él es el proveedor de cada situación, de cada circunstancia que nosotros efectivamente requerimos. Y esto el Señor lo hace realidad, nuestro Padre maravilloso lo hace realidad, ¿verdad? Cuando Él viene en la persona de Jesucristo, nos redime y nos da una nueva vida, nos hace nuevas personas, nos hace nuevas criaturas. ¿Cómo Él nos iba a hacer su semejanza? La Escritura nos dice en un principio que en el corazón del Señor, ¿verdad?, estuvo a hacer al hombre para que sea su imagen y semejanza. Y cuando nosotros estudiamos estas dos palabras que son importantes, la palabra imagen, ¿verdad?, es una palabra distorsionada de la semejanza, porque la palabra imagen tiene que ver más con una idea, con una sombra. La Escritura inclusive habla de que imagen también se puede traducir como una especie de fantasma. Es decir, el primer hombre, el primer Adán, fue simple y sencillamente una idea vaga de lo que Cristo es, ¿no es cierto? Pero la semejanza ya tiene que ver con la misma sustancia, con de la misma especie. Entonces, ahí vemos cómo, para que podamos ser semejanza de Dios, nosotros teníamos que ser de la misma especie de Dios. Porque si nosotros no somos semejanza de Él, ¿verdad? Si nosotros no somos idénticos a Él, si nosotros no tenemos su ADN, si nosotros no hemos nacido de Él, no podemos ser de su especie, en buen romance. ¿Ok? No olvidemos que nosotros, por más que queramos, y eso la Escritura también lo deja claro, por más que queramos hacer el bien, ¿podemos hacer el bien? Lamentablemente no podemos hacer el bien. Siempre en nuestro corazón existe el deseo y el anhelo de ser santos, pero no podemos ser santos en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza divina, en nuestro primer hombre, en la imagen no podemos ser santos. Pero en la semejanza sí, porque ahora tenemos todo lo que Él es. Si nosotros hemos nacido de nuevo, hoy tenemos, ¿verdad?, todo lo que Él es dentro de nosotros. Si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos la naturaleza de Dios y tenemos la semilla de Dios en nuestra propia vida. Y nosotros sabemos que una semilla de algo, cuando es una semilla, pues contiene todo lo que esa semilla madura es. Si nosotros tenemos una semilla de sandía en la mano, nosotros no vemos cuando tenemos la semilla de la sandía, pero sí sabemos que si esa semilla muere, ¿no es cierto?, ¿en qué se va a convertir? En un árbol que va a dar sandías. Es decir, esa semilla contiene todo, ¿no es cierto?, lo que el árbol y el fruto que da. Esa es la semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón, la semilla de Él mismo. Entonces nosotros tenemos en nosotros mismos todo lo que Dios es. Y todo lo que Dios es se nos mostró en Cristo Jesús. De ahí que Cristo Jesús es nuestro hermano mayor, es nuestro prototipo. Y Cristo nos fue dado para que nosotros nos veamos directamente en Él. Es decir, Cristo es nuestro espejo. Cristo es nuestro espejo. Cristo es la realidad de lo que usted y yo ahora somos en la nueva creación, no en el viejo hombre. Ahí es donde fallamos. Porque muchas veces nosotros vemos a Cristo y lo vemos santo, lo vemos justo. Obviamente nos vemos a nosotros mismos, no somos así. Pero ¿en quién no somos así? En Adán, en el primer hombre. Pero ahora sí somos en Cristo así. En la nueva creación, en el nuevo nacimiento, ahora sí somos así. Entonces, esta es la migración en la que nos encontramos. Por un lado, tenemos la experiencia de nuestro viejo hombre pasado, ¿verdad? Y por otro lado, hoy tenemos al nuevo hombre,
No se olvide que la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El tema es que estos versículos nosotros nos conocemos de memoria, pero no los vivimos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, punto. Pero usted, ¿cómo se sigue viendo? ¿Como nueva criatura? ¿Usted se sigue viendo como Cristo? Es decir, Cristo es el fruto maduro. Cristo es el árbol que creció. Cristo es la semilla que murió, ¿no es cierto? Y Cristo es la semilla que también resucitó. La vida de Jesucristo es, ¿verdad?, lo que nosotros vamos a llegar a ser, pero que ya tenemos. Y el trabajo de nuestro Padre, y eso es lo que nos muestra el Salmo 23, es llevarnos, ¿no es cierto?, a esa experiencia. Y el llevarnos a esa experiencia incluye el que seamos hechos uno con Él, de tal manera de que Él sea el que se responsabilice para que cada uno de nosotros llegue a ser como ¿quién? Como su amado Hijo Jesucristo. Es decir, la promesa de Dios en el nuevo pacto es que la buena obra que Él comenzó, Él la va a terminar. Ahora, Él la va a terminar. El problema no es Él, el problema no es lo que Él ha hecho, el problema es que nosotros no se lo permitimos. Nosotros no se lo permitimos. Y efectivamente nuestra parte es permitírselo. Nuestra parte es no hacer nada más que permitírselo. Es decir, ¿cómo se lo permitimos? Por medio de la fe. Pero la fe, como nosotros hemos visto también, es un don de Dios. La fe es una manifestación de Dios. La fe no es algo inherente del hombre. Hay una fe fingida, que es la fe humana, que es la fe religiosa. Pero hay una fe no fingida, que es la fe de Cristo. Cuando esa fe se levanta en nosotros, y hay una diferencia sustancial entre la fe de Cristo y la fe nuestra, la fe fingida. Mire, y la diferencia no es tan complicada de entender. La fe fingida, siempre que viene a Dios, ¿verdad?, hace que me vea a mí mismo como responsable delante de Dios. Así de sencillo. Yo soy el responsable de hacer buenas obras, de ser justo, de ser santo y de ser efectivamente lo que Dios me pide que haga. Entonces la fe fingida, cuando viene a Cristo, lo que ve son los mandamientos que yo tengo que cumplir para agradarle a Él. Mientras que la fe no fingida, la fe que viene de Cristo, es la fe que le ve a Él como responsable de todo, al revés. Así de sencillo. La fe que le ve a Él como responsable de todo. Fíjese que para la carne estas cosas como que suenan mal, ¿no es cierto? Como que suenan mal, pero la verdad de todo esto es que si nosotros nos ponemos un poquito a pensar, como hablábamos la semana pasada, si Dios es dueño de todas las cosas, Él no es escaso absolutamente en nada, ¿no es cierto? Él no necesita de los hombres nada, Él no necesita de ningún ser nada, Él tiene todo, Él es rico en todo sentido. La pregunta es, ¿en qué y en dónde estará entonces hoy efectivamente definido el plan o la obra de Dios a nuestro favor? En proveer, en bendecir, en dar. ¿No es cierto? Si usted fuese dueño de todas las cosas y ya no puede ser dueño de más porque ya no y nunca se le van a agotar, ¿usted pensaría en tener más cosas? ¿Usted pensaría en el día a día, ahora cómo voy a hacer esto, cómo no? Usted pensaría en bendecir a todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usted tendría todo lo necesario para poder bendecir a todo el mundo. Bueno, Dios, ¿verdad?, que es rico en todo, Él se agrada ¿en qué? Él se agrada evidentemente en bendecirnos. Y eso es lo que estamos mirando. El Salmo 23 tiene esa connotación. El Señor nos tiene que traer permanentemente a fe, hermanos. Permanentemente a fe, para que podamos ver como Él ve. Vuelvo y repito, cuando nosotros venimos a Él y le vemos a Él como el proveedor, y le vemos a Él como el redentor, le vemos a Él como el hacedor, le vemos a Él como el que efectivamente, como lo es, el responsable de llevarme a la estatura de la plenitud de Cristo, entonces estoy viendo las cosas como son. ¿Por qué? Porque yo voy a descansar. ¿En quién voy a descansar? Yo voy a descansar absolutamente en su provisión. Ya no voy a descansar en mis capacidades.
Y esta es la primera obra que Dios quiere que tú tengas, ¿verdad? Que tú ya no descanses en tus capacidades, porque si de alguna manera estás fatigado, estás cansado, es porque tú siempre durante todo este tiempo has estado y permaneces continuamente dependiendo de tus propias capacidades, de tus propias obras. No olvidemos que, por ejemplo, en la primera parte de la Escritura dice: Jehová es mi pastor, y habíamos dicho que ahí es donde Él nos muestra en esa perspectiva inicial, que Él se ha hecho responsable de nuestra vida, que yo estoy a su cuidado, ¿sí? Él es el responsable, habíamos dicho, de nuestro bienestar, de nuestro abrigo, de nuestro cuidado, de nuestra salud, de nuestra protección. Y después la Escritura dice: nada me faltará. Él es la fuente de la provisión para cada necesidad mía durante todos los días de mi vida. Fíjese, la Escritura dice que primero Él es mi pastor. Habíamos dicho que nosotros hoy podemos traducir en algo más profundo todavía: Jehová es mi Padre. Es mi Padre. Si un pastor con su oveja está dispuesta a cuidarla y a dar su vida por su oveja y cuidarla de los leones, de los animales rapaces, lo que sea, ¿cómo nuestro Padre, verdad, no estará en una posición todavía mucho más alta? Entonces Jehová es mi papá. Ya no solamente que Jehová es mi pastor, ¿sí? Jehová es mi Padre. Imagínese si es que Él tomó responsabilidad con sus ovejas, ¿cómo tomará responsabilidad con sus hijos? ¿Quién es el responsable de proveer para los hijos? ¿Los padres son los responsables de proveer para los hijos? ¿O los hijos son los responsables de proveer para los padres? ¿Qué tal si yo digo: mis hijos me sostienen? Y yo, evidentemente, yo recién estaba triste, ¿verdad? Nosotros somos los que heredamos. Nosotros somos los que heredamos para los hijos. Y no los hijos trabajan para que nosotros obtengamos herencia. Es al revés, justamente. Pues bueno, la herencia que el Padre tiene, nuestro Padre Celestial, ¿para quién será? Para nosotros. Él se satisface con todo lo magnífico, con todo lo potente, con todo lo grande, con todo lo absoluto, que es ¿para quién? Para dárselo a sus hijos. Él se agrada al 100% cuando nosotros recibimos todos sus beneficios. Él está empeñado en que usted experimente esta realidad, en que usted pueda recibir todos sus beneficios. Mire lo que decía lo que dice Hechos 20:35 sobre este tema. El mismo Señor Jesucristo decía: más bienaventurado es dar. Más bienaventurado es dar. ¿En qué se goza Dios? En dar. Porque Él tiene todo. Él no está escaso como nosotros. Más bienaventurado es dar que recibir. Claro, evidentemente ese es el corazón de Dios para usted y para mí. El corazón de Dios para usted y para mí es que Él efectivamente vino a bendecirnos absolutamente, hermanos. La idea que nosotros traemos normalmente en nuestra carne es que nosotros tenemos que darle a Él, nosotros tenemos que hacer cosas para Él, ¿o no es así? Fíjese usted en el ambiente religioso. ¿Acaso nosotros no somos los responsables delante de Dios de nuestra vida? ¿Acaso no se nos pone la carga permanente con nosotros porque somos así, asado y cocinado? La pregunta es: no hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Nosotros, por más que intentemos, ¿podremos agradar a Dios y podremos ser santos delante de Él? No, no podemos. Ya eso lo hemos dicho muchas veces. ¿Pero por qué no podemos? Porque en nuestro primer hombre somos incapaces de poder agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es distinta de la naturaleza de Él. Pero en el nuevo hombre, en el Hijo, que somos ahora, ahí sí que podemos crecer a la estatura de su plenitud. Entonces, fíjese lo que dice este verso en Mateo 20:28, otro muy importante. Dice: como el Hijo del Hombre, fíjese lo que dice, ¿para qué vino? Dice: porque así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? ¿Para ser servido? ¿O para servir?
Mire, hermano, si usted no es capaz de poder recibir esta bendición de parte de Dios, tiene un problema. Porque Él mismo lo dice, Él no vino a ser servido. ¿Por qué Él va a querer ser servido cuando toda la creación le sirve? Cuando los ángeles le sirven. Cuando todo mundo le sirve. Es decir, el hecho de que nosotros estemos en nuestra propia carne alejados de Dios, bueno, Él también ya hizo el trabajo, ¿no? ¿Qué trabajo hizo? Él crucificó a la carne con sus pasiones y sus deseos. Él ya acabó con eso. Que usted lo siga viviendo es otra cosa totalmente distinta y diferente, pero que Dios ya dio solución a ese tema, ya la dio. Es decir, para el Señor, su pecado no es un problema, porque ¿qué pasó con el pecado? Él crucificó, Él condenó al pecado en la cruz del Calvario. El pecado es un problema para usted, porque el pecado lo que va a hacer es romper las bendiciones, la comunión y la relación que Dios tiene con usted, porque cuando usted tiene conciencia de pecado, simple y sencillamente no se puede relacionar con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado efectivamente le saca, lo ahuyenta de la fe, de la verdadera fe, que es verlo a Él como responsable. El pecado, cuando yo estoy en pecado, me introduce en mi propia responsabilidad. ¿Me explico? Me hace responsable delante de Dios. Cuando la Escritura nos dice que Él ya pagó por nuestros pecados, y Él dice algo más profundo, dice que Él, ¿verdad?, cargó con todos sus pecados y que Él ha echado todos nuestros pecados en lo profundo del mar. Eso no es así, eso lo dice, y dice que Él no se acordará más de nuestros pecados. Y en el Nuevo Testamento dice que Él ha decidido pasar por alto nuestros pecados. Entonces, ¿el pecado para quién es un problema? ¿Para Él o para mí? Para mí. Porque Él ya le dio una solución. Ahora, si yo entro en fe para ver cómo Él ve, yo voy a darme cuenta que ya el pecado para Él no es un problema. Y voy a darme cuenta que si entro en fe, Él es el responsable de limpiarme. Él es el responsable de limpiarme. Él es el responsable de santificarme. Si yo me dejo. Yo no soy el responsable de limpiarme. Yo no soy el responsable de santificarme. Él es el responsable. Está dentro de Jehová es mi papá. Si Él es mi padre y Él me ha dado sus genes, ¿quién me tiene que levantar a la estatura de su padre? Él, porque Él me tiene que dar la leche espiritual no adulterada. Y Él es el responsable de lavarme y de limpiarme. Fíjese, vuelvo y repito, este versículo es muy importante, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servirnos, hermano. Es increíble que el Señor se ponga en esta posición, pero sí se da cuenta el amor de Dios para nosotros. Él vino a servirnos. ¿Usted verdaderamente se deja servir por Dios? ¿Se deja servir? ¿Le permite servirle? Esto ya lo habíamos visto nosotros, ¿verdad? En este episodio, cuando Pedro, ¿verdad?, no quiso dejarse lavar los pies. Eso es lo mismo. No, Señor, ¿cómo vas a creer? No, yo soy el que debo lavarte los pies a ti, tú no a mí, jamás. Y el Señor le dijo, bien, Pedro, qué humilde que eres. No le dijo eso. Le dijo, oye, qué bien, Pedro, sí tienes razón, yo aquí vine para que tú me sirvas a mí, tú me laves los pies, así que sal ahí que me... No, ¿qué le dijo? Le dijo, Pedrito, mira, una cosa te voy a decir. Si tú no aprendes esto, si tú no te dejas lavar los pies, no tendrías parte conmigo. Ah, no quieres, no entiendes esto. La carne, fíjese, la carne es muy orgullosa. Aparentemente, si usted lo ve desde la perspectiva de la carne, allí existe realmente un respeto supremo para Dios. ¿Cómo tú me vas a servir a mí si yo soy pecador? Sí, Él sabía que eras pecador, pero Él ya dice que no, ya no eres pecador.
El mismo Dios que sabe que eras pecador, vino a derramar su sangre por ti. Pagó el precio por ti, te redimió. Ya no eres. ¿Le crees? Ahí está el problema. Entonces, Pedro entendió porque fue traído a fe. Fue traído a la provisión de Dios y le dijo, ay sí Señor, no. Perdona. No solamente los pies, sino todo el cuerpo. ¿Ah? ¿Quiénes somos nosotros para nosotros decirle, Señor, nosotros te vamos a servir? ¿Sabe qué le diría al Señor? ¿Y en qué me vas a servir? ¿Qué me puedes dar? ¿Qué me puedes dar? Hay un verso maravilloso en la Escritura que dice que nosotros no podemos darle nada a Dios que Él no nos haya dado primero. Así de sencillo. Si nosotros no recibimos todo lo que es de Dios, nosotros jamás le podremos devolver lo que Él sí busca en nosotros. ¿Qué busca en nosotros? La vida resucitada de Jesucristo, ¿verdad? Que comience efectivamente a expresarse y a manifestarse en nuestra propia vida. Ese es un trabajo de Él, no es un trabajo mío, es un trabajo de Él para usted. Es un regalo de Dios. Muchos de nosotros no hemos disfrutado este privilegio porque todavía seguimos con nuestra mente en la carne y en el viejo hombre y en el Antiguo Testamento. Todavía nuestra mente está en los mandamientos, en lo que tengo que hacer para Él, en cómo le tengo que agradar. No, hermano, eso es antiguo. Eso fue abolido por Dios. Eso nunca funcionó. El hombre religioso, ¿sabe qué es lo único que ha dado? Más maldad, más pecado. Dígame una cosa usted. ¿La religión ha sido una solución para la humanidad? ¿El cristianismo como lo conocemos ha sido una solución para la humanidad? No, estamos peor. ¿Por qué estamos peor? Porque la respuesta de Dios no fue la religión, ni la respuesta de Dios fue el cristianismo. La respuesta de Dios fue Cristo. La vida de Cristo en mí. La vida de Cristo en cualquiera que lo reciba. Porque la vida de Cristo ha venido para proveer, para bendecir. Ha venido para hacer realidad el Salmo 23 en mi corazón. Si yo no tengo la vida de Cristo, no puedo entender la realidad del Salmo 23. Entonces, mi relación con Él a lo mucho va a ser una relación en donde leo y digo, nada me faltará. Entonces yo tengo que hacer una churra de pedidos a Dios. Señor, dame esto, dame el otro, ayúdame. Señor, por favor, no seas malito. Señor, por favor, oración, ayuno para tratar de convencerle. Porque esas son nuestras oraciones. Nuestras oraciones largas tienen que ver con tratar de convencerle de lo contrario. Si el Señor ha determinado para mí algo, ¿yo por qué le voy a convencer de lo contrario? ¿Quién soy yo para convencerle de lo contrario? Si Él ya ha predestinado o ha predefinido mi vida con anticipación, la pregunta es, ¿quién podrá sacarme de aquello? Si Él es Dios. Nadie. Entonces lo que a mí me toca y me queda básicamente es entrar en la mente de Cristo, en esta fe maravillosa que me va a permitir ver cómo Él ve, entender cómo Él entiende y por sobre todo vivir como Él vive. Porque hermanos, cuidado, nos quedamos simple y sencillamente con la palabra o con el concepto. Cuidado, nos quedamos con la enseñanza. Ah, sí, ya sé. ¿Lo has vivido? Entonces no sabes nada. Lo único que yo sé de Cristo es lo que he vivido de Cristo. Cuando la Escritura nos muestra que Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, yo tengo que comenzar a conocerle a Cristo viviendo el amor de Él. Es decir, Él amando a través mío. Él amándome primero a mí. Conociendo el amor que Él tiene para mí. Mire este amor que Él tiene para mí. Él no vino para que yo le sirva. Él no vino para que yo le sirva, sino que Él vino a servirme, a bendecirme. ¿Ese no es un regalo de Dios maravilloso? Esa no es una posición de Dios, si lo queremos ver, de humillación hasta lo sumo. ¿Pero por qué? Porque
eso no demuestra humillación hasta lo sumo desde la perspectiva de la carne. Eso muestra el amor superlativo que Dios ha tenido para su Hijo Jesucristo. ¿Y nosotros hoy qué somos? ¿Acaso no somos su Hijo? ¿Acaso no somos su Hijo Jesucristo? Pues a Él es el que efectivamente el Señor sirve. No a tu carne. No a tus placeres. No me estés entendiendo mal. No, el Señor no sirve a tu carne. Para el Señor la carne está crucificada. Él sirve al nuevo hombre que está en ti. Él sirve a la nueva criatura que vive en ti. A esa criatura le sirve, porque es su amado Hijo. Porque es su amado Hijo. Ese amado Hijo es el que yo tengo que experimentar hoy. Yo tengo que vivir hoy. Hermanos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele y que nos permita ser introducidos en esta realidad, para que nosotros podamos conocer a Cristo en nuestra experiencia. Es decir, yo conozco a Cristo en mi experiencia cuando Él expresa en mí su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad. Y cuando yo en cambio en mi propia carne expreso cosas distintas a las que Dios me dice, ¿para qué será? Pues muy sencillo. Dios lo que espera cuando yo de alguna manera voy en contra de lo que Él dice que soy, es que yo me vea a mí mismo para que le permita a Él limpiarme de esas cosas. ¿Me entiende? No es para que usted cambie. Si hay algo en su vida que no está funcionando y que es contrario a lo que el Señor le comenta, Él no le muestra eso para que usted rompa su relación con Dios, para que usted se vea incapaz, porque Él no está esperando ninguna capacidad de su parte. Él no le permite que siga viviendo usted esas carnalidades o esas circunstancias para que de alguna manera usted se arrepienta, como normalmente hacemos en las iglesias, y el domingo siguiente otra vez nos volvemos a arrepentir de lo mismo. Y el domingo siguiente otra vez nos estamos arrepintiendo de lo mismo. Entonces, normalmente los púlpitos están llenos de gente que normalmente se están arrepintiendo de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. Pero algo está pasando, que ese arrepentimiento no está produciendo, ¿no es cierto?, la vida de Cristo en mí. Él lo que quiere básicamente es que usted lo vea a Él como el responsable. Ok, Él es el responsable de limpiarme. Mire, eso está claramente definido en la parábola, ¿verdad?, de la vid y los pámpanos. Cuando el Señor le dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Dice: el que permanece en mí lleva fruto y mi Padre lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Quién lo limpiará? El Padre lo limpiará. Eso se llama santificación. La limpieza que Dios opera en nosotros es santificación. Fíjese usted los pámpanos. Los pámpanos comienzan a dar fruto. El agricultor o el hortelano, que es el padre, ve que comienza a dar fruto y dice que comienza a limpiar más la vid. ¿Para qué? Para que dé más fruto. ¿De qué nos va a limpiar? De todas nuestras carnalidades, es lo mismo. Es decir, cuando el fruto de Cristo comienza a ser una realidad en mí, amor, gozo, paz, cualquier cosa de estas, paciencia, benignidad, bondad, usted ve que hay algo en usted que comienza a experimentar lo que Él es, pues seguramente todavía hay muchas cosas que no están funcionando en ese mismo camino, pero el Señor no quiere que usted se esfuerce en esas cosas, porque no es su trabajo el crecer a la estatura de su plenitud. ¿De quién es el trabajo? De Él. Lo que Él espera es que usted le diga: mira, Señor, mi carácter todavía está lejos de tu paciencia, pero Señor, yo recibo el que tú eres responsable de limpiarme de mi mal carácter. Señor, yo lo pongo en tu mano. Tú sabes que yo soy incapaz de poder hacerlo. Limpia mi mal carácter. Y va a ver lo que el Señor hace. ¿Usted qué está haciendo?
permitiéndoselo. Él nunca va a hacer algo que usted no se lo permita. De ahí que el trabajo de Dios es hacer todas las cosas hasta que creamos, porque la fe viene de Él. Y el nuestro solamente es permitírselo. Nada más. El suyo es permitírselo. Mire lo que dice Hechos 17:25. Que Él no es servido por manos de hombres. ¿Sí entendemos esto? Que Dios no es servido por manos de hombres. Ya no le sirvamos. Porque cuando le queremos servir, le inservimos. Fíjese lo que dice, vuelvo y repito, Hechos 17:25. Él no es servido por manos de hombres. ¿Por qué no hemos entendido nosotros esta sentencia de parte de Dios? Y lo que buscamos es generalmente servirle. De hecho, muchas veces nosotros en nuestras propias organizaciones religiosas utilizamos la palabra, hola siervo, ¿cómo está? Y evidentemente es porque muchas veces no hemos entendido. Fíjese lo que dice aquí Hechos 17:25, ni es servido, Él no es servido por manos de hombres. Y aquí dice, ¿por qué? Dice, como que si necesitase de algo. ¿Sí se da cuenta cuál es nuestra posición absurda? Cuando le queremos servir, le hacemos a Él escaso. Limitamos sus inventarios. Como que si necesitase de algo. ¿Usted cree que Dios necesita de algo? La palabra necesidad no existe en el diccionario de Dios. Sí, la palabra necesidad no existe en el calendario de Dios. Lo que existe es abundancia, superabundancia. Lo que existe son graneros llenos. Lo que existe es renovación permanente de su poder, de su gracia, de su riqueza, de su misericordia, de todo lo que Él es. Dice, Él no es servido por manos de hombres como que si necesitase de algo. La próxima vez que usted quiera servirle a Dios, por favor, que el Espíritu Santo le recuerde y se lo diga, ¿qué eres tú capaz de darle a Dios? ¿Tú eres en la relación con Dios el que tiene carencia o Dios es el que tiene carencia? Y tú, carente, ¿qué le puedes dar a Dios? ¿Qué Dios puede demandar de ti? Fíjese en dónde caen nuestras ofrendas. Fíjese en dónde caen nuestros diezmos. Y ese versículo que dice, me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas me habéis robado. Antiguo Testamento. Y aquí la Escritura dice, Él no es servido por manos de hombres como que si necesitase de algo. Él necesita tu dinero. Él necesita tu dinero. Cuando el propio Señor nos dice en la Escritura algo muy importante, dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Y el Señor está pidiendo tu dinero? No le interesa tu dinero. Él es dueño de todas las cosas. Él es dueño del oro, de la plata y de todas las cosas. Dice que Él da la carga de hacer las riquezas. Fíjese, es una carga hacer riquezas. Dice, Él da la carga de hacer las riquezas. Así que cuando usted ve a gente riquísima, no crea que la está pasando bien, es una carga. Él da la carga de hacer las riquezas para después de Él dárselas a quien Él quiere, dice. Nadie sabe para quién trabaja. Te sacaste el aire durante buen tiempo, tienes dinero y resulta que el que va a estar disfrutando de eso será tu nuera, será tu yerno o será quien quiera que se quede con la herencia. No es para ti. ¿Me explico? Él da la carga. Eso ha de ser maldición de hacer riquezas. Ahora no estoy diciendo que sean vagos. Lo que estoy diciendo es que no podemos poner nuestra confianza en esas cosas. ¿Me explico? Porque la provisión de Dios ya no viene desde la perspectiva de tu trabajo. La provisión de Dios viene desde el saber esperar a Él.
porque Él es nuestro papá. Y Él dice, nada te faltará. Pero eso sí, tienes que trabajar bien duro. Ahí está, ¿verdad? No dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero eso sí, ayúdate que yo te ayudaré. No dice, ¿verdad? ¿Quién dice eso? La religión, nosotros nos hemos inventado cosas como estas. Mire, Él no es servido por manos de hombres como que si necesitase de algo, pues Él es quien da, escuche bien, Él es quien da a todos vida primero, aliento, que es el aliento de vida, la nueva vida que Él nos regala, y todas las cosas. Porque en el paquete que el Señor nos da, Él dice, si Dios no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo dio y dio su vida en rescate por todos nosotros, ¿cómo juntamente con Él no nos dará todas las demás cosas? Es decir, cuando yo tengo la vida del Hijo, tengo todas las demás cosas ya por decantación. No necesito buscar nada más. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos? La vida del Hijo. Por eso es que podemos decir nosotros en el Salmo 23, Jehová es mi papá. Si es que es hijo, por supuesto, porque si no ha nacido nuevamente del Espíritu, obviamente le falta ese paso de fe. Y ese paso de fe viene por el oír la palabra de Dios. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, no del pastor, no de la Escritura. Es decir, en la Escritura están las palabras, escritas las palabras de Dios, pero desde donde esa palabra se tiene que hacer realidad es desde mi espíritu. Yo tengo que escuchar esa voz interior en mi espíritu. Yo tengo que personalizar. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora aquí, Jehová es mi papá. ¿De quién es? Mío. ¿Para quién es esta promesa? Eso es escuchar. ¿Es para mí? Ah, es para mí. No solamente para los... No, es para mí. Nada me faltará. ¿Para quién es la promesa? Para mí. Pero claro, tú sales de aquí y vas a trabajar duro, ¿no? Vuelvo y repito. No se trata de no trabajar, pero se trata de descansar. Porque cuando uno descansa en Él, ya vamos a ver cómo las obras de Él se comienzan a hacer realidad en nuestra propia vida. Así que Hechos 17, 25, no se olvide, Él no demanda nada de nosotros como que si tuviese algún tipo de necesidad, porque Él es el que da aliento, Él es el que da vida, aliento y todas las cosas, a algunitos dice aquí. No, dice a todos. A todos. El versículo 2 dice algo muy importante. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjese, lo primero que Dios revela en el versículo 1, primero es que Él es su papá. Y segundo es que Él se hace responsable de su vida y de todas sus necesidades. Ya, ¿qué más quiere? Para arrancar, ahora Él entra en una perspectiva en la que Él le quiere a usted demostrar qué es lo que quiere que usted experimente. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Primero, métase en la cabeza, Él quiere que usted descanse. ¿Sabe cuál es el primer síntoma de nuestra falta de fe en Dios? El estrés, la ansiedad, la incertidumbre, el temor, el miedo. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Y si me pasa esto? Está turbado. Porque en el mundo vamos a estar turbados. Cuando usted comienza a tener estos síntomas, diga, uy, me salí de fe. Porque más allá de las circunstancias, lo primero que Dios va a poner en su corazón es descanso.
¿Sí saben lo que es descanso? ¡Ay, qué rico que dormí! Nadie me despertó. ¿Cómo se siente? Fortalecido. O véase una hamaca. Todo está bien. No hay problema. Usted está descansando, disfrutando de lo suyo. ¿Qué tiene en su corazón? Descanso. El Señor lo primero que le quiere dar a usted es, ¿qué cosa? Descanso. Es decir, si Él es mi papá y si Él ha prometido que Él me va a proveer para todas las cosas y que nada me faltará, pues ahora entonces lo primero que yo necesito es comenzar a descansar en su promesa. Para eso es el versículo 1. No solamente es algo que está ahí pintado o escrito. Si usted no comienza a descansar en lo que Él es, en la responsabilidad que Él ha tomado para sí respecto de mi propia vida, Él no solamente que se ha hecho responsable, ¿verdad?, por acabar con mi vieja creación, sino por darme una nueva creación y llevar a esa nueva creación a la estatura de la plenitud de Cristo, sino además Él se ha hecho responsable de que mientras yo viva en esta carne y hasta por la eternidad, Él es el responsable de proveerme todo lo que yo necesito. Nada me faltará. Y eso sume al espíritu, sume al alma, sume al cuerpo. Nada me faltará. Promesa de Dios. Perfecto, ahí es donde yo tengo que venir a descansar. Allí es donde yo tengo que venir a descansar. En la promesa de Dios descanso yo. Esta palabra no la está diciendo la Biblia, la está diciendo Dios mismo. Está escrita. Pero esta palabra se tiene que hacer realidad en mí. El Señor me tiene que traer a fe en lugares de delicados pastos. Fíjese cómo allí lo identifica, delicados pastos. Él no solamente quiere que descanse, sino usted mírese alrededor de delicados pastos, usted está descansando. Eso es lo que Dios ha provisto para usted y ha previsto para usted. Esta no es una aspiración de Dios para su vida, es algo que ya hizo para usted. Es algo que usted se está perdiendo. Es algo que usted no lo está viviendo. O si lo está viviendo, pues Dios quiere todavía ahondar más en esa experiencia. En lugares de delicados pastos me hará. ¿Quién es otra vez el responsable aquí de que yo descanse? Él. ¿Y a dónde me llevará? A delicados pastos. Él es el responsable, como oveja. Volviendo a la analogía, como oveja. ¿Y ahora cómo será yo como hijo? Si a la oveja le va a llevar a delicados pastos para que descanse, ahora ¿cómo seré yo como hijo? Me hará descansar. Miren lo que dice Mateo 11, 28, 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Primero, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Saben? Lo primero es, ¿cómo alcanzamos nosotros esta posición de estar trabajados y cargados? Otra manera de decirlo actualmente es, estamos estresados. Estamos ansiosos. Hay algo en el corazón que... Estamos nerviosos. ¿Cómo nosotros hemos llegado a estar trabajados y cargados? Pues muy sencillo, cuando nosotros nos ponemos en la posición de responsables. Cuando tú te pones en la posición de responsable, lo primero que vas a hacer es, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo planifico? ¿Qué busco? ¿Cómo salgo de este tema? Señor, ¿cómo te ayudo? Entonces yo lo que hago básicamente es determinar una hoja de ruta, planificar lo que quiero hacer, en lugar de descansar en la promesa. Y le digo, Señor, ayúdame a hacer esto. Y lo que encuentro es cansancio, fatiga, y estoy cada día más desobligado porque no necesariamente las cosas se dan como yo pensaba que se iban a dar. ¿Por qué le echas la culpa a Dios? Si Él efectivamente ha prometido que Él
efectivamente va a proveer para todas las cosas. La pregunta es, ¿le estás dejando? Porque si no se lo permites, Él va a dejar que tú tomes la responsabilidad. No porque quiera, sino porque es la manera como Él te va a enseñar a que todos esos caminos te van a llevar básicamente a una cosa que es para todos sine qua non: estar trabajados y cargados. Mire, mi experiencia es que cuando yo me salgo de fe, yo estoy trabajado y cargado. Yo estoy trabajado y cargado. ¿Por qué? Porque yo me veo responsable. Porque yo me veo responsable del control de las cosas. Porque yo me veo responsable de mis hijos, de mis trabajadores, de mi vida, de mi esposa. Yo me veo responsable de mis circunstancias. Yo me veo responsable de todo. ¿Usted no cree que eso genera un nivel importantísimo de estrés? Hay mucha responsabilidad. Pero el problema no es la responsabilidad. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Es mi escasez, mi incapacidad, mi falta de poder frente a estas circunstancias. ¿Eso qué hace? Porque si es que yo tengo responsabilidad de sostener a alguien y tengo el dinero suficiente para poder hacerlo, si hablamos en términos económicos, pues no me importa. Pero cuando yo sé que no tengo para poder hacerlo y tengo que hacerlo, ¿qué genera eso en mí? Ansiedad, angustia, estrés. Fíjese, yo creo que una enfermedad importantísima de este siglo y que nos agobia a todos es justamente la ansiedad. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos responsables. Fíjese, no descansamos en el responsable. Nosotros desde nuestra carne decimos, es que hablar así es irresponsable. Bueno, sigue siendo responsable. Pero en la experiencia, cuando usted descansa en el responsable, usted sabe que toda circunstancia por la que tenga que vivir o pasar, toda situación que tenga que enfrentar, finalmente Él ya ha bendecido. Porque usted es su hijo. Nosotros, antes de arrancar el día, lo primero que deberíamos hacer siempre, hermanos, es venir a fe, ser traídos a fe. Es decir, ser traídos a fe es verle a Él como responsable. Esa es la fe verdadera. La fe que ya no le ve a Él como responsable, sino que me ve a mí como responsable, ya es la fe fingida. Y eso es aplicable a todas áreas, a cualquier área de nuestra vida. Ahora, Él conoce bien las circunstancias suyas y cómo Él tiene que enseñarle a que confíe en Él y que no confíe en sus propias capacidades. Y que simple y sencillamente usted le pida una manito al Señor para que le dé y le ayude. Él no va a aceptar ese tipo de tratos. Fíjese que Dios es tan maravilloso que a veces hasta nos da una manito, porque Él no quiere que suframos. Él no quiere que suframos. Él ha provisto todo para que no tengamos que pasar vicisitudes. Muchas de nuestros dolores, de nuestros trabajos, de nuestros cansancios, se deben a que nosotros empeoramos las circunstancias. ¿Por qué? Porque en lugar de arreglar las cosas, metemos más la pata. Metemos más la pata. Y peor estamos. Fíjese lo que dice aquí. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo. ¿Quién nos hará descansar? Él es el responsable de nuestro descanso, está diciendo otra vez. Yo soy el responsable de tu descanso. Pero tú eres, ahí sí, el responsable de tu carga y de tu trabajo. Porque Él ya te ha dado todo. Tú te sientes trabajado y cargado. Pues muy sencillo. Echa toda tu ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de ti. ¿Eso no dice la Escritura? ¿Tienes ansiedad? Ansiedad es estar trabajado y cargado. El momento en que tú estés trabajado y cargado, tienes que decirte, Señor, me salí de fe. Lo primerito que tienes que hacer es no qué voy a hacer. Lo primero que tienes que hacer es volver a donde se inicia, en la fe
genuino. Hey, Señor, me salí de la fe. Porque si es que tú sigues fuera de fe, ¿qué va a pasar? Nada. Vas a seguir cargado, vas a seguir metiendo la pata, vas a alejarte más y vas a vivir muerte, vas a vivir más dolor, tristeza, más carga, etc. Y yo os haré descansar. ¿Quién se hace responsable de mi descanso? No está diciendo y yo te voy a solucionar el problema para que tengas descanso. Que sí, pasa por ahí también, pero él dice, yo soy lo que tú necesitas. Yo te haré descansar. ¿Quién tiene el poder para hacerme descansar? Él. Y aquí lo hemos dicho más de una vez. Cuando el Señor toma control, cuando yo vengo a fe, la fe genuina, vuelvo y repito, lo ve a Él como el responsable. Póngase usted a pensar un poco en su casa cuando se vaya de aquí. ¿Acaso Él que nos hizo, Él que Él es poderoso, Él que puede curar enfermedades, Él no se ha hecho responsable de nosotros? ¿Acaso nosotros no somos su creación? ¿Y desde cuándo el Creador no es responsable de su creación? Póngase usted a pensar. Siempre, ¿no? Siempre el Creador es responsable de su creación. Ahora, nosotros como una creación, nos hacemos responsables nosotros. Al revés, nosotros la creación decimos, nosotros somos los responsables. Aquí se trata, hermanos, de descansar en la responsabilidad, en el amor, en la provisión, en la deidad que Dios es para ti. Que los padres proveen para los hijos, que los padres bendicen a los hijos. Véase usted como padre, ¿qué no sería capaz de hacer por un hijo? Daría la vida. Si usted pudiese cambiar la historia de su hijo, ¿qué usted no daría por su hijo? Usted daría todo si es una persona normal. Daría todo por su hijo. Pero Dios que sí puede cambiar, Dios que sí puede volver a crear, Dios que puede proveer, Dios que puede regenerar, Dios que puede limpiar, Dios que puede santificar. ¿Acaso Él no está en su poder el hacer todo eso con nosotros? Por eso es importante que tú te pongas del lado del responsable, para que Él simplemente haga lo que le corresponde y tú recibas lo que te corresponde. Él como Padre va a hacer que tú llegues a ser su amado Hijo Jesucristo, con todas las letras. Y tú como su hijo vas a recibir todos los beneficios. Buenas noticias. Pero si nosotros no creemos con la fe de Cristo, no entramos en su reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjese, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros es efectivamente la responsabilidad que Él mismo ha determinado desde su posición. Yo llevo ese yugo. Mi yugo es fácil, dice la Escritura. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo que Él nos quiere poner? No es un yugo de servilismo. No es un yugo de siervo. No es un yugo de esclavitud. Es un yugo de libertad. ¿Cuál es ese yugo? La vida de su amado Hijo Jesucristo en mí. Esa vida es la que yo debo permanentemente llevar. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo de libertad. El yugo de bendición. Y cuando yo tengo esa vida en mí, que es el yugo que Dios me da, qué bendito yugo, ¿no? Mire, hay un versículo en Gálatas, si mal no recuerdo, dice: permaneced libres en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Fíjense, permaneced libres con la libertad con que Cristo os hizo libres. Permanecer libres en la vida que Dios nos dio.
porque la vida que Dios nos dio es la que nos da libertad. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Cuando yo tengo la vida de Él experimentándose en mi vida, ahí es que yo aprendo de Él. Cuando yo tengo la vida de Él siendo una realidad en mi vida, expresándose a través mío, así es como lo conozco. Así es como yo lo conozco y aprended de mí. ¿Cómo yo aprendo de Él? Manteniendo su yugo en mí. Ahora, vuelvo y repito, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es permanentemente aceptar esa vida de Él en mí. Aceptar permanentemente ese yugo de Él en mí. Esa es mi única responsabilidad y así voy a aprender, porque Él va a hacer su obra. Si yo le dejo, si yo permanezco, Él me da su vida, Él comienza a hacer una realidad en mí y yo comienzo a aprender de Él como Él es. Lo aprendo en mi propia casa, en mi propio espíritu, dentro de mí. Así es como Él da testimonio. Así es como el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Y Él mismo se encarga de comenzar a revelarme todo lo que me corresponde en la herencia que Dios me dejó. ¿Para qué? Para que comience yo a entender lo que Dios me ha dado y Él mismo me habilita para que pueda vivir lo que necesito para recibir la promesa. Él hace todo. ¿Sabe qué es lo único que nosotros hacemos? Dos cosas. O le permitimos o le estorbamos. Usted tiene que escoger. ¿Sí? Entonces, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de espíritu. Eso se aprende en la experiencia. Esto no se aprende leyendo el libro o leyendo la letra. No, se aprende por medio de la realidad de la experiencia de Él viviendo en mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿En qué vamos a hallar descanso? En Él. Él es lo que tú necesitas, hermano. Tú estás trabajado y cargado. Pues el Señor te quiere traer, ¿no es cierto?, a que descanses en pastos delicados. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sabes cuál es el delicado pasto? La vida de Jesucristo es un delicado pasto. Es una delicada comida para ti. Él es el delicado pasto. En Cristo es que tú vas a poder descansar. Entiende también este versículo que es muy importante. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, aquí nos da el Señor, ¿verdad?, una declaración maravillosa. Primero nos dice que somos hechura suya. La pregunta es, si somos de hechura suya, si usted es de hechura suya, ¿hay alguna posibilidad de que usted haya salido con defectos? ¿Qué opina? Si usted es de hechura de Él, ¿hay alguna mínima posibilidad de que usted salga chueco? ¿De que usted salga con defectos? Ahora somos de hechura suya, Efesios 2:10. Pero esta hechura va más allá de que nos ha hecho con las manos. Nos hizo nacer de nuevo. Dice, somos hechura suya. Si yo soy hechura de Él, solamente hay una posibilidad real de que yo termine siendo lo que Él quiere. ¿O no es así? No hay ninguna posibilidad de algo distinto. Porque soy hechura suya, porque soy hecho por el omnipotente, por el que nunca se equivoca, por el que siempre ha querido algo. ¿Qué ha querido Él? Llevarme a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es entonces mi futuro? Mi futuro es que yo sea como Cristo. Mi futuro es que sea como Cristo. Él llama a las cosas que no son como si fuesen.
Es decir, yo hoy, Señor, lo digo, que Cristo es mi espejo, Cristo es mi realidad, Cristo es en quien hoy yo me puedo ver, Cristo es mi presente, es mi futuro. Y así es que yo voy a ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ahora, quiero que vea esta parte. No es para que usted haga buenas obras, porque más adelante lo aclara. Dice, usted fue creado para buenas obras. Dice, coma, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Quién preparó las buenas obras de antemano? Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que usted ande en ellas. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que ahora, como usted es hijo, y que Él, como conoce todas sus circunstancias, Él de antemano ya preparó buenas obras para esas circunstancias, para que usted camine en ellas. ¿Quién es el que creó esas buenas obras? Él. Otra vez leo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted ande en ellas. Es decir, usted puede ahora tener una elección maravillosa. O usted anda en sus propias buenas obras o sus obras, malas o buenas, o usted anda en las buenas obras que Dios preparó de antemano para usted. ¿Quiere que le diga una cosa? El Señor ya ha provisto para usted salidas espectaculares, salidas divinas para las circunstancias que está viviendo. Y Él ya ha previsto y ha provisto buenas obras, las obras de Él, para que usted simplemente, ¿qué tenga que hacer? Caminar en ellas, recibirlas y ver la mano poderosa de Dios a su favor. Ahí es donde el Salmo 23 dice, y nada me faltará. Todo está provisto. Todo está provisto y todo está previsto por Dios. Pero entonces usted tiene que enfrentarse a una realidad. El día de hoy, o usted camina en sus propias obras, así sean buenas, que de plano le digo que ya son malas porque son hechas por usted. O usted camina en las obras que Dios creó de antemano para la misma circunstancia, para que usted camine en ellas. Es decir, solamente las reciba. Usted no se tiene que preocupar de hacer nada. Usted se tiene que preocupar de recibir todo. Ese es el regalo de Dios para nuestra vida. Y hermanos, tenemos que aprender esta realidad. ¿Por qué? Porque nuestra carne está acostumbrada a hacer. Nuestra carne está acostumbrada a planificar. Nuestra carne está acostumbrada a generar, a crear. Pero en el modelo de Dios, sus hijos reciben. En el modelo de Dios, sus hijos son bendecidos. En el modelo de Dios, Él es el responsable. En el modelo de Dios, Él espera que simplemente tú le creas, para que tú recibas todo. Porque Él no tiene carencia de nada para pedirte algo a ti. En el modelo de Dios, Él espera tu bendición, que recibas lo que Él ya te dio desde antes de la fundación del mundo. En el modelo de Dios, Él lo único que busca es que tú le creas, para que Él ponga el resto que ya ha hecho. Vamos a continuar la próxima semana. Amén.